Mis hermanos, ruego que tengáis paciencia con mi voz en esta mañana y los que queráis orar por mí, por mi voz, serán bien aceptadas esas oraciones. Seguimos leyendo con el siguiente capítulo, donde quedamos, capítulo 4 de Génesis. Estaremos meditando en este capítulo en esta mañana. Abramos la palabra en Génesis capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y me matará. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Bien, vamos a orar al Señor, vamos a pedir su bendición. Dios y Padre, una vez más venimos ante ti para adorarte, para rendirte culto, para proclamar públicamente que no hay otro Dios fuera de ti. Queremos, Señor, que recibas nuestras alabanzas, nuestras ofrendas, nuestros corazones, nuestra devoción. Y, Señor, queremos entender bien cómo eres tú y cómo deseas ser adorado. Queremos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento a la luz de este pasaje de Génesis 4. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro del Génesis es el primero en la Escritura. El libro del Génesis es el primero del Pentateuco, de esos 5 libros escritos por Moisés, lo que llaman los hebreos la Torá. Justamente su nombre significa principio u origen, y allí tenemos el principio de todo. El principio de la historia, el principio del tiempo, el principio de la materia, el principio de las galaxias, el principio de la luz, el principio de la vida vegetal, el principio de la vida animal. También tenemos el primer hombre, la primera mujer, el primer matrimonio, la primera familia. También se presenta el primer mandamiento, la primera prueba, la primera tentación, la primera mentira y en consecuencia el primer pecado. Por la bondad de Dios también encontramos en el capítulo 3 la primera promesa. Y ahora llegamos al capítulo 4 y encontramos algo hermoso. El primer nacimiento, el primer bebé. Y pese a la consecuencia que el Señor le anunció a Eva del dolor en el parto, vemos que Eva está pletórica, Eva está gozosa, Eva está entusiasmada con el nacimiento de ese primer hijo,
Caín. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque los hijos siempre son una bendición para los padres. Siempre son un regalo del cielo para los padres. Por eso dice Eva, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Y en segundo lugar, porque anteriormente recibieron una promesa sujeta al nacimiento de un bebé. Así que Adán y Eva se preguntaban, ¿será este niño aquel que pisará la cabeza de la serpiente? También el que era el primer hijo se convirtió en el primer hermano tras el nacimiento de Abel. Pero lamentablemente aquí encontramos también el principio de otras cosas. Encontramos el primer homicidio. Peor aún, el primer fratricidio, que es el asesinato de un hermano a otro, y la primera tumba. La primera tumba. Según cuenta la leyenda de la fundación de Roma, Rómulo y Remo fueron dos mellizos hijos del dios Marte. Una loba los encontró en una canasta en el río Tíber y cuidó de ellos. Recordaréis, ¿no?, esa imagen de Rómulo y Remo bebés bebiendo leche de una loba, ¿no? El río Tíber desemboca entre 7 colinas. Así que cuando crecieron estos dos niños, empezaron a discutir sobre qué colina fundarían la gran ciudad. Para desempatar, dijeron que sería la colina sobre la cual encontrarán más buitres volando encima de ella. Rómulo ganó, vio más buitres sobre el monte Palatino y venció a Remo. Así que lo que Rómulo hizo es delimitar los límites de la futura ciudad bajo un mandamiento. Cualquiera que cruce esos límites morirá. Claro, ahí estaba su hermano, que rápidamente Remo desafió a Rómulo, lo cruzó y empezó una dura batalla. Finalmente, Rómulo mató a su hermano. Se dice que Roma fue fundada el 754 a.C. y su inicio fue por medio de un fratricidio también, dice la leyenda. Volviendo a los hermanos, estos no son leyenda, estos son historia de verdad. Adán y Eva se preguntaban que uno de ellos sería el que nos va a devolver a Edén. Fijaros las expectativas que tenían estos padres. No pensaban, mi hijo será astronauta, mi hijo será ingeniero, mi hijo será informático. No, uno de nuestros hijos será aquel que nos devuelva a la comunión con Dios. Pero ahora ya era imposible. Abel estaba muerto. Caín era un asesino. Así que todas sus esperanzas habían muerto con Abel. ¿Qué encontramos con anterioridad a Génesis 4? La promesa dada a Adán y Eva y su expectativa era volver al huerto del Edén. Era recuperar su posición y su comunión con Dios. Como sabéis, estamos tratando el tema de la adoración. Y para entender la adoración después de la caída, tenemos que entender cómo era la adoración antes de la caída. Cómo era la adoración en el Edén. En primer lugar, Adán y Eva glorificaban a Dios por medio del cumplimiento del mandato cultural, mandato creacional, por medio de su matrimonio, por medio de esa familia, por medio del trabajo, por medio de su vocación, por medio del cuidado de la creación, estaban adorando al Señor. También tenían acceso a la presencia de Dios sin barreras, de forma directa y de forma constante. Y en tercer lugar, disfrutaban de esa comunión perfecta con Dios y disfrutaban en rendirle honor. Pero, y este no es un pero bueno en la Escritura, esto es un pero malo, pero la caída implicó la expulsión del Edén. La caída implicó la expulsión del Edén tanto física como espiritual en cuanto a la presencia de Dios. La expulsión es cierto que fue una consecuencia terrible, pero al mismo tiempo fue una gracia del Señor, porque eso puso impedimento a que Adán y Eva
vivieran eternamente en una condición de pecado. Ahora sí, es cierto, la adoración ya nunca volvería a ser lo que había sido. No iba a ser la misma. Ya no podían estar delante de Dios, ni por un instante. ¿Por qué? Por causa de la santidad de Dios. Así que ellos intentaron ponerle remedio, improvisaron unos delantales con hojas de higuera para cubrir sus vergüenzas. Pero estos fueron totalmente inútiles. Entonces vemos a Dios que toma la iniciativa, sacrifica un animal y con las pieles de ese animal los viste para que puedan estar en su presencia. Dios tuvo que hacer un sacrificio de sangre para cubrir su pecado. Veremos en esta mañana dos tipos de adoraciones: la adoración de Abel, la adoración de Caín. Veremos dos tipos de religión, veremos dos tipos de espiritualidad. Y si queréis ahorraros esa asignatura de religiones comparadas que estudiamos todos en los seminarios y estudiar todos los tipos de sectas, os lo voy a hacer fácil. Solo hay dos, 1 y 2. La religión de Abel, la religión de Caín. Y en la de Caín entran todas las religiones humanas, todas las sectas humanas. Y en la de Abel está la única religión verdadera, que es la que vamos a estudiar en esta mañana. Y trataremos de responder una gran pregunta: ¿por qué la adoración de Abel fue aceptable? ¿Por qué la adoración de Caín fue rechazada? Veremos 5 características de ambas adoraciones, de la adoración de Caín, de la adoración de Abel. Empecemos con la adoración de Caín. En primer lugar, el sacrificio de Caín fue erróneo porque se basó en el sacrificio propio. Se basó en el sacrificio propio. En este caso, ser sacrificial, ser esforzado, no fue un síntoma de humildad, sino de arrogancia. Sí, nosotros le decimos a los hijos que tienen que ser esforzados, ¿no? Sacrificiales. Pero no siempre ser sacrificial implica humildad, puede implicar arrogancia. La soberbia no soporta una religión de gracia. No le asombra la gracia, le molesta. Caín ofrece el fruto de su esfuerzo porque se considera digno del favor divino. Caín aceptaría una religión que dice Dios te ama y contestaría, y yo también, en eso estamos de acuerdo. Si analizamos bien, cualquier religión o secta al final muestra un listado de cosas que hay que hacer y un listado de cosas que no se puede hacer para ser digno de la salvación, sea el cielo cristiano, sea el paraíso islámico, sea el nirvana budista. Y es habitual que los que simpatizan con el cristianismo se acerquen y te pregunten, dígame por favor, dígame qué puedo hacer, dígame qué no puedo hacer, cuál es la lista de cosas que puedo hacer, cuál es la lista de cosas que no puedo hacer. Esto revela el legalista que llevamos todos dentro. Jesús dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La verdadera religión no se fundamenta en el esfuerzo e iniciativa del hombre, sino en la confianza en la provisión divina y el reconocimiento de nuestra indignidad. No se centra esto en lo que tú aportas, en tu dignidad. Vamos a ver la segunda característica del sacrificio de Caín. El sacrificio de Caín fue erróneo porque no expresó la gravedad del pecado. No expresó la gravedad del pecado. La santidad de Dios no se vio reflejada en la ofrenda de Caín y tampoco la gravedad de su ofensa. El problema humano no se soluciona ni con hojas de higuera, que ya lo intentaron sus padres, ni con la quema de cebollas. Y ese es el problema de la humanidad de hoy día. Quieren minimizar la enfermedad humana, quieren verla como menos grave de lo que realmente es.
¿Sabéis que el diagnóstico incorrecto mata al enfermo? ¿Cuánta gente fallece porque los médicos se equivocan en el diagnóstico, no? El humanismo de hoy día ha penetrado hasta los fundamentos de la Iglesia en el siglo XX, en el siglo XXI. ¿Y qué ha hecho? Bueno, ha quitado a Dios del trono, se ha puesto a Él. Y eso se ve con los himnos y las canciones que se cantan en las iglesias. Antes se cantaba de Dios y sus atributos, ahora se canta del hombre y sus emociones y lo mucho que vale. Como familia nos gusta mucho recordar una poesía, ya anticipo que es una poesía un poco curiosa, de Jacinto Benavente del siglo XIX. Se llama El Meeting de la Humanidad. Dice así esta poesía, es curiosa, ¿vale? En el meeting de la humanidad millones de hombres gritan lo mismo. Yo y yo. Yo y yo. Cucú, cantaba la rana, cucú debajo del agua. Qué monótona es la raza humana. Qué monótono es el hombre mono. Yo y yo. Y luego, para mí, en mi opinión, a mi entender, mi. Y en francés hay un moi. Oh, el moi francés, ese sí que es grande. Monsieur le moi. La rana es mejor. Cu. Solo los que aman saben decir tú. Solo los que aman saben decir tú. La adoración falsa dice mucho yo. La adoración verdadera sabe decir siempre tú. Mas tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Caza. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Son salmos, por supuesto. La adoración falsa dice mucho yo. La adoración verdadera dice mucho tú. Pero el humanismo está centrado en el yo y cree que no estamos tan mal. Una canción de un cantautor muy conocido dice: y usad el discernimiento espiritual, porque es muy bonita la letra. Dice así la poesía: quizá no tenga nada singular, y sé, tengo defectos en mi andar. Tal vez, a veces fallo sin querer, y sé que hasta me vuelve a suceder, pero tengo algo más que me da libertad y sé que estoy bien. Es que me ama, tanto me ama que ni lo puedo comprender. Es que me ama, tanto me ama y no lo puedo merecer. Me acepta tal cual soy. ¿Quién es el protagonista de la canción? Yo. Yo. Estoy hablando de mí, ¿eh? Y reparemos en los énfasis de la canción. Quizá, tal vez, a veces, sin querer, fallo, no peco, fallo, es un error, y encima me acepta tal cual soy. Claro, si al final Dios nos va a aceptar a todos tal cual somos. ¿Qué sensación nos da? ¿Dónde están palabras bíblicas como arrepentimiento o pecado? Este pseudo-cristianismo está lejos de la Escritura y trivializa el problema humano. Recordad, el diagnóstico incorrecto mata al enfermo. El problema de rebajar el problema humano es que resta gloria a la solución divina. Por un quizá, por un tal vez, por una veces, tenía que encarnarse y morir en una cruel cruz el ser más maravilloso del universo. No lo creo. Y esto nos lleva al tercer error de la ofrenda de Caín. El sacrificio de Caín fue erróneo porque no contaba con un mediador. Como hemos dicho, una adoración sin sacrificio de sangre es una adoración idolátrica porque considera que no es para tanto, que Dios se complace fácilmente y que Dios acepta cualquier religiosidad sincera.
No, es que lo importante es que seamos sinceros. Mira, tú sé un budista sincero, tú un islámico sincero, tú un cristiano sincero y todos estaremos equivocados sinceramente. Pero por esa sinceridad iremos al cielo todos, ¿no? Falso. Al fin y al cabo, como dice la canción, me acepta tal cual soy. Entonces, ¿qué más da quemar cebollas que sacrificar un cordero? La Biblia de tapa a tapa revela que el hombre no puede llegar a Dios por sí mismo. Fijaros cómo acaba el capítulo 3. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No sé vosotros, pero a mí los énfasis me sugieren que la cosa es grave. ¿Sí? Que no me acepta tal cual soy, que me está echando. Los querubines y una espada encendida impiden el acceso a su presencia. Y yo necesito un mediador que sea digno de pasearse entre los querubines, que la espada encendida no le haga nada y que acceda a aquel al cual yo no puedo acceder para mediar por mí. Ese abismo es insalvable. Sin mediación no hay religión verdadera. En el estado de Arizona encontramos el Gran Cañón. Qué bendición aquellos que lo habéis visto con vuestros ojos. Si no, hay documentales muy hermosos que también pueden servir de apaño. Y esa excavación no es una excavación que hayan hecho los hombres, es una excavación natural que Dios ha hecho por medio de ese río, el río Colorado, ¿sí?, que ha ido penetrando en esa tierra rojiza. Antes del siglo XIX, antes del siglo XX, principios del siglo XX, si tú tenías algún conocido al otro lado de ese río, tenías que cruzar 1200 kilómetros para saludarle, darle un abrazo. Tardabas bastante para ir a saludarle. Hasta que se pusieron manos a la obra y construyeron el puente Navajo a 142 metros del agua, y a través de allí, desde el 1929, podían empezar a cruzar vehículos, los vehículos de la época, claro. Estas obras son posibles para el ser humano, son ingenierías espectaculares, requieren mucha inversión, mucho tiempo, mucho material, muchas personas. Es en medio del desierto, imaginaros lo que supuso. Pero eso no es nada en comparación con el abismo que hay entre el ser humano y Dios. Ahí ni el mejor ingeniero ni el mejor presupuesto pueden hacer nada. En cuarto lugar, la ofrenda de Caín fue errónea porque estaba enfocado en el agrado u opinión del adorador. Fue una adoración montada al gusto del adorador, no del ser que iba a ser adorado. Hemos visto cómo Caín al fin y al cabo se adoraba a sí mismo, su capacidad, sus frutos. Aquí estoy yo con mis lechugas. Su ofrenda no reflejaba ni la profundidad del problema humano y además consideraba que podía adorar a Dios directamente. El problema de ver a Dios como un Papá Noel cósmico, fácil de agradar, es que finalmente le das a Dios aquello que te gusta a ti. Aquello que si te tenían que regalar algo, yo me regalaría esto. No lo hagáis estas Navidades. Yo regalaría cosas muy raras a mi familia si le regalara lo que a mí me apetece que me regalaran, ¿no? Y parece muy noble, ¿no? No, te he regalado esto que me daba ilusión a mí. Pero no lo es. No lo hagáis. Es feo. Es egoísta. Al final es un regalo propio encubierto. Caín ofreció a Dios lo que él consideró una buena ofrenda. Se quería exhibir a sí mismo. Se quería dar a sí mismo lo que a él le gustaba. Caín no preparó su corazón para una verdadera adoración. Caín no meditó qué pedía Dios de él, qué esperaba Dios de él.
le dio lo que a él le gustaba, lo que él tenía. Y hoy día se valora un buen servicio religioso de adoración por elementos meramente sensitivos, estéticos, fundamentado en los gustos del consumidor. En este caso, vosotros seríais los consumidores, y esto sería un buen culto siempre y cuando las canciones que escogemos, cómo las tocamos y cómo predica el predicador y si hace esto, hace lo otro, si se baja por aquí, si da saltos o eleva la voz, entonces el juicio sería, eso es un buen culto de adoración, al gusto de los consumidores. En el campo de la adoración congregacional existe el Baal de la excelencia litúrgica o musical. Y esto sucede cuando creemos que la belleza estética de nuestra adoración congregacional logrará impresionar a Dios y entonces sí, Dios aceptará nuestra adoración. ¿De verdad creemos que podemos impresionar a Dios? ¿Asombrar al asombroso? El culto es el encuentro de los que estamos asombrados de Dios. No de los que vienen a asombrar a otros, los que quieren asombrar a Dios, los asombrados por el Señor. Y esto no está reñido con hacer las cosas bien, por supuesto. Es cierto, el Señor merece todo lo mejor, lo primero y lo mejor. Pero ¿de verdad creemos que la aceptación de nuestra adoración depende de elementos estéticos, sensitivos? ¿Qué es más hermoso? ¿Un altar lleno de tomates, manzanas, limones y mangos? ¿O un altar con un cordero degollado, ensangrentado, todo rojizo? ¿Qué es más hermoso? Estéticamente hablando. Ya sabéis la pregunta, ¿no? la respuesta. Concluimos, por tanto, que la aceptación de la adoración no depende en primera instancia de elementos estéticos. No depende en primera instancia de elementos estéticos. Hay algo más profundo escondido. No ofrecemos nuestra excelencia en el altar de la adoración. Lo que se ofrece en ese altar es alguien excelente. Lo que vamos a sacrificar tiene que ser excelente, pero no es la excelencia estética lo que se va a sacrificar. Eso fue un error de Caín. No cometamos nosotros el mismo error. En quinto lugar, la ofrenda de Caín fue errónea porque ofreció lo que no se le pidió. Ofreció lo que no se le pidió. Es cierto, alguno dirá, no, a mí me suena que en la Biblia habla de ofrendas de cereales y tal. Sí, claro, Levítico 2, Levítico 6. El Pentateuco regula ese tipo de ofrendas. Son ofrendas de reconocimiento al Señor por su bondad y su provisión. También es cierto que Caín está ofreciendo aquí lo que es propio de su oficio, es el fruto de su trabajo. Y uno de los triunfos de la Reforma es evidenciar que todos los oficios son vocacionales y son para la gloria de Dios. No estamos diciendo que el oficio de Caín era peor que el oficio de Abel. Ambos oficios eran para la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, el modelo recibido por transmisión oral para estos dos hermanos era el modelo que esos padres habían recibido de Dios mismo. El único sacrificio u ofrenda de referencia que habían tenido había sido el sacrificio que Dios mismo realizó en el capítulo anterior, en el mismo Edén, antes de expulsarlos. Así que Caín no solamente está pecando de arrogancia, de soberbia ante Dios, no solamente está teniendo en poco su pecado, no solamente cree que puede acceder directamente a la presencia de Dios, sino que desoye la instrucción de sus padres, que le explicaron muchas veces esta historia, y desoye la revelación divina. Porque al fin y al cabo Caín ni ama a sus padres, ni ama a su hermano, ni ama a Dios. Es un hombre que solo se ama a sí mismo. El apóstol Judas
y hermano de Jesús, dijo, hablando de los falsos maestros, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín. Pensemos en el camino de Caín por un momento. Encontramos 3 características principales de aquellos que caminan por el camino de Caín. En primer lugar, los que caminan por este camino tienen un pensamiento autónomo. Alguien dirá, bueno, eso me suena bien. Infundimos en los niños la necesidad de que lleguen a ser autónomos, también por nuestra comodidad, ¿no? Ya tendrías que limpiarte los dientes, ya tendrías que llevar las cositas a la cocina, ya tendrías que saber atarte los cordones. Pero en este caso ser autónomo es algo muy malo, muy, muy malo. Los que siguen el camino de Caín no creen a Dios. Por eso tienen un pensamiento autónomo. Ignoran intencionalmente aquello que ha sido revelado. Creen tener mejores ideas. Por eso hay tantas religiones y sectas en el mundo. Porque los hijos de Caín, que son arrogantes, las han creado. Tienen esa espiritualidad natural, pero no quieren aceptar la revelación divina. En segundo lugar, los que caminan por este camino son dominados por el pecado. Fijaros, los versículos 6 y versículos 7 son buenísimos para sentarte con tu hijo o con algún hermano que le estás discipulando y enseñarle la importancia de luchar contra la tentación, luchar contra el pecado. El pecado está ahí llamando, seduciendo, pero tú tienes que resistirle, Caín. Debes resistirle, Caín. Entonces eres responsable si no lo haces. Los que están en el camino de Caín ceden a la seducción del pecado. Se sirven del pecado para conseguir a corto plazo sus objetivos, pero poco después se dan cuenta que ya no son libres, son esclavos. Son esclavos de ese pecado del cual se sirvieron. Son débiles al pecado. Y en tercer lugar, los que transitan por el camino de Caín no aman a nadie. Son carentes de afecto. Son carentes de afecto. Recordaréis aquel intérprete de la ley que le dijo a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? Es como... Vamos a sortear esto porque yo no quiero amar a un samaritano o a mi suegra o a quien sea. Intentar escaparse para no amar. Pero los que están en el camino de Caín van endureciéndose de tal manera que hasta su propio hermano lo mata. Y cuando Dios le pide cuentas de lo que ha hecho, ¿cuál es su respuesta? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Wow! Si escuchara eso a Adán y Eva, se le partiría el corazón. Que unos padres escuchen que un hijo dice eso de otro. ¡Wow! ¿Eres arrogante? Examina tu corazón. ¿Eres débil al pecado? ¿Careces de amor por los demás? Tal vez estás caminando el camino de Caín. Examínate. La falsa religión tiene consecuencias, amigos, hermanos. Puede que todos los caminos lleven a Roma, como suelen decir, pero no todas las religiones nos llevan de vuelta a Edén, solo la de Abel. Y en el juicio final vamos a encontrar 2 tipos de sentencia. Dios va a decir a unos, nunca os conocí, no sé ni quién eres, nunca os conocí. Y a otros les va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín. En Caín se entristeció, no conforme al Espíritu. Así que Caín, amargado, frustrado, proyectó toda su ira contra el piadoso. Y aquí encontramos aquí encontramos el primer mártir de la iglesia. El primer martirio, que pronto lo encontramos, capítulo 4.
de Génesis. Jesús acusó a los fariseos, los religiosos de la época, fijaros, los religiosos de la época, de ser hijos de Caín, de transitar el camino de Caín. Y les dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. El linaje de Caín continúa, incluso en formas religiosas. Mártir significa testigo. Abel fue el testigo, el primer testigo de la fe verdadera que confía en la promesa divina, como Esteban, como Jacobo, que fueron los primeros mártires descritos en Hechos de los Apóstoles. Y en Apocalipsis 6 encontramos la oración de los mártires. La oración de los mártires entre los cuales está nuestro hermano Abel, pidiendo al Señor venganza, la justa venganza por la sangre derramada de los santos a lo largo de la historia. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Ahí está Abel orando al Señor. Tertuliano, el defensor de la fe que murió en el 225 después de Cristo, dijo a sus enemigos: nosotros nos multiplicamos cada vez que somos segados por ustedes. La sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. La sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Caín se negó a ofrecer un sacrificio de sangre para finalmente sacrificar a su propio hermano derramando su sangre. Qué triste. Qué triste. No derramó sangre de un cordero, derramó la sangre de su hermano. Adán y Eva tenían esperanza de que Caín fuera aquel que mataría a la serpiente. No se imaginaban que fuera aquel que mataría a su propio hermano. Y la sangre de Abel testifica contra Caín desde la tierra. El alma de Abel testifica contra Caín desde el cielo. Qué relación de hermandad los primeros hermanos de la humanidad. No obstante, tenemos el buen ejemplo de Abel. Vamos a meditar ahora en la adoración de Abel. En primer lugar, Abel acepta las instrucciones divinas. Que Abel ofreciera un sacrificio agradable a Dios pone de relieve que sus padres lo instruyeron bien. Sus padres hicieron un buen trabajo. Instruyeron bien a sus dos hijos. Ambos mostraron religiosidad, como vemos aquí. Ambos iban a la IEG. Ambos hicieron el ADN y el ABC. Ambos se bautizaron aquí. Ambos pidieron membresía por la solicitud del formulario que tenemos por Google. Ambos entendían que Dios era digno de adoración. Cantaban a pleno pulmón los domingos. Pero ¿sabéis dónde estaba la diferencia? La diferencia entre Caín y Abel estaba en las profundidades del corazón. Un lugar donde solo Dios puede ver. Adán y Eva no podían verlo. Solo Dios podía ver ese corazón. Y la espiritualidad, la religiosidad de cada uno fue evidenciando lo que había en su corazón. Abel fue manso en aceptar la revelación divina de que su pecado requería la muerte de una vida y el derramamiento de sangre. Abel creyó, Caín cuestionó. Ambos recibieron la misma instrucción. Ambos recibieron la misma instrucción. Niños, hay niños aquí, ¿no? Muchos. Niños, va para vosotros. Vuestros padres se esfuerzan por instruiros en la verdad.
pero vosotros seréis responsables en el día del juicio de dar explicaciones a Dios de qué habéis hecho con la instrucción recibida. Vosotros, no vuestros padres, vosotros seréis responsables. Y la historia de Caín y Abel es una evidencia de que con una misma instrucción uno puede ser creyente, piadoso, y el otro un arrogante, incrédulo. La pregunta es fácil para ti, niño, joven. ¿Vas a seguir el camino de Caín o vas a seguir el camino de Abel? Porque no hay nada más. No hay más opciones en el mundo. ¿Vas a seguir el camino de Caín o vas a seguir el camino de Abel? Padres, también hay muchos por aquí. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en la verdad de la palabra de Dios y exhortarlos noche y día hasta el agotamiento del riesgo que tiene su alma por la eternidad de seguir el camino de Caín. Si hacemos un buen trabajo, aun y pese que alguno de nuestros hijos no siga el camino de Abel, podremos hacer nuestra la oración de la madre de Spurgeon, que dice así: Ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que perezcan. Y mi alma ha de ser un testigo dispuesto contra ellos en el día del juicio, si no se aferran a Cristo. Amén. Pero hay otra advertencia, padres. Que sepáis que si hacemos un mal trabajo, serán nuestros hijos que nos acusarán a nosotros. Así que manos a la obra. No desfallezcamos en la instrucción espiritual de nuestros hijos. No dejemos de instruir ni una mala mirada, ni un mal gesto, ni una mala actitud, porque no vemos el corazón, solo Dios. Nosotros tenemos que estar atentos a cualquier brote que veamos en el corazón de nuestros hijos, porque todo eso importa y puede tener una trascendencia eterna. Segunda característica de la adoración de Abel. Abel ofrece un sacrificio sustitutivo. La verdadera religión y la verdadera adoración no se sustentan en los esfuerzos que uno mismo puede hacer, como procuraba hacer Caín. Es cierto que los hombres se maravillan de la gran religiosidad de algunos, pero a Dios no podemos impresionarlo. Dice el profeta Isaías en capítulo 64, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. O sea, tú piensas en tu mejor día y en tus mejores acciones. A los ojos de Dios esos son trapos de inmundicia. No vas a poder impresionar a Dios, no vas a ganar méritos delante de Él. Por lo que la verdadera religión no se basa en las propias obras, sino en la obra de alguien que es santo, que es digno y que es inocente. Pablo le dice a los Efesios: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Es decir, que las buenas obras sí que tienen un lugar en la vida cristiana, pero son el resultado de, no son el medio por el cual llegamos a ser hijos de Dios. Abel entendió que el agrado divino venía por el sacrificio de otro. Abel entendió que el agrado divino venía por el sacrificio de otro. En tercer lugar, la ofrenda de Abel fue agradable por haber mediación, por tener mediación. El tipo de ofrenda de Abel revela un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón al cual Dios no lo desprecia. Hay gente que dice, no, es que no encuentro a Dios. Yo le digo a mis hijos, Dios no juega al escondite. Si no lo encuentras es porque no lo buscas. Dios ha prometido que todo el que le busca le halla.
Y Dios ha prometido también que todo el que se humilla será enaltecido. Y Él cumple su palabra. El mandamiento que Dios le dio originalmente a Adán y Eva fue el siguiente: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Sabemos bíblicamente y científicamente que la vida está en la sangre. Si los 5 litros, 6 litros que tengamos, no sé, creo que tenemos algo así, se nos va del cuerpo, nos desplomamos. No hay vida sin sangre, ¿verdad? Así que cuando Adán y Eva vieron que Dios sacrificaba un animal para cubrirles con sus pieles, vieron por primera vez la sangre derramarse, la vida perderse. Y ellos agradecieron, esa sangre tenía que haber sido la mía. Y a partir de ese día siempre se requeriría sangre. Sí, el cristianismo es una religión de sangre. En la Biblia encontramos unas 400 veces la palabra sangre. Dice Hebreos 9:22, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. ¿No te gusta la sangre? ¿Te mareas con sangre? El cristianismo no es una religión para ti. Aquí se habla mucho de sangre. Sin sangre no hay esperanza. Sin sangre no hay vida. La ofrenda de Abel ejemplifica bien que requerimos una víctima que medie con su propia vida en nuestro favor. Una religión mediada evidencia qué concepto tenemos del Dios que adoramos. Pero claro, si es un Dios al cual es papaíto y amiguito y puedes ir directamente y tirarle de la barba y subirte en sus rodillas y reír con él, tú eres muy grande y él es muy pequeño. Pero bíblicamente no es así. Dios es muy grande y tú eres muy indigno y necesitas un mediador. Es por ello que el contenido central de nuestros cánticos es quién es Dios y qué ha hecho por nosotros en Cristo en esa cruz clavado. Porque es a través de Cristo que nosotros podemos llamar a Dios Padre, hablar con Él y sentir su presencia y sentarnos a la mesa con Él y ser familia de Dios. No hay religión verdadera sin cruz. En cuarto lugar, la ofrenda de Abel estaba enfocada en el agrado divino. Recordad que Caín, su adoración estaba centrada en el gusto del consumidor. Pero aquí Abel está enfocado en agradar a Dios. Abel recibió el agrado de Dios porque su objetivo central de su adoración fue agradarle. Las religiones humanas son torres de Babel, buscando reconocimiento, nombre, gloria. Tertuliano, recuerdo la frase de Tertuliano, la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. La iglesia se edifica, se fortalece por medio de cristianos fieles, íntegros, cuya pasión y propósito en la vida no es otro que agradar a Dios. La persecución siempre ha revelado qué es trigo y qué es cizaña. Y en la iglesia siempre hay una mezcla de creyentes y de incrédulos. Lamentablemente aquí también, en esta mañana. Aquí hay trigo y aquí hay cizaña, porque es la realidad histórica de la iglesia. Siempre está todo mezclado. La persecución y el martirio depuran a la iglesia visible. Siempre ha sido así y siempre así será. Entonces, en tiempos de bonanza, ¿cómo podemos distinguir la verdadera religión, la verdadera espiritualidad en un país sin persecución? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
¿Sabéis cuál es? Por su enfoque en el agrado divino. Por su enfoque en el agrado de Dios. No en el agrado propio, no en el agrado del consumidor, no en el agrado de los hombres, sino en el agrado del Señor. Porque eso es contracorriente. Eso es contracultura. Si pudiéramos hablar con un hermano de la iglesia perseguida, y dices, hermano, en tu iglesia, ¿cuál es el programa de iglesia de tus próximos 5 años? ¿Cuál es tu próxima actividad de jóvenes? ¿Qué te preocupa? ¿En qué enfocas tu vida cristiana? Te va a decir, ¿de qué estás hablando? Mi enfoque es agradar al Señor. Mi enfoque es ser hallado fiel. Mi enfoque es mantenerme puro. Mi enfoque es mantener dentro de mí la certeza de si me ponen la espada en el cuello, sea capaz de decir sí creo y mantenerme fiel al Señor que murió por mí en la cruz. Un cristianismo que está a un paso de la eternidad es un cristianismo purificado. Y un cristianismo que está ocioso es un cristiano adormecido que se parece más al mundo que a la iglesia del Señor Jesucristo. Vivir para la gloria de Dios es vivir para agradarle. Aquel que ama a Dios vive para agradarle. Abel meditó dentro de su corazón qué ofrenda ofrecerle para agradarle. Muchas veces decimos, para la gloria de Dios, amén, para la gloria de Dios. Pero ¿qué es vivir para la gloria de Dios? ¿Qué es? Agradarle, amarle, servirle. Y Abel lo consiguió. De tal manera que en Hebreos capítulo 11 dice que el mundo no era digno de que un hombre así viviera sobre la tierra. El Señor se lleva a esos hombres y esas mujeres porque son dignos de la gloria y el mundo no es digno de ellos. En quinto lugar, Abel ofreció una ofrenda más excelente. Como hemos dicho, Abel aceptó, creyó la instrucción de sus padres, la revelación divina. ¿Cuántas veces le relataría a Adán y Eva, a sus hijos, lo sucedido en el huerto, verdad? Y entonces apareció la serpiente, parecía amiga, empezó a susurrarnos y nos envenenó con sus mentiras. Y cómo Dios, en su bondad, en vez de matarles a ellos de forma instantánea, mató un animal sustitutorio para cubrirles con pieles. Adán abrazó la fe de sus padres. Niños, no hay nada malo en abrazar lo bueno. No hay nada malo en recibir una buena herencia. ¿Sí? Imagínate que tus padres tienen una mansión y te la quieren dejar en herencia. No. Si viene de mis padres, no. Es una mansión, todo pagado, no tiene hipoteca. No. Qué necedad, ¿no? La fe de tus padres es algo hermoso, es algo bueno. Abel lo abrazó, lo hizo suyo. Él creyó también que Dios era bondadoso, que era santo, que era justo, y él aceptó su condición de indignidad. Y todo ello lo vemos en su ofrenda. Fijaros en el versículo 4. Podéis leer conmigo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vamos a ver 3 características de la ofrenda de Abel. La primera de ellas es que Abel ofreció lo primero, las primicias entre su rebaño. Esto contrasta mucho con Caín. En ningún momento dice el texto que Caín ofreció lo primero de sus frutos. Dice que ofreció algunos de sus frutos. Abel trajo lo primero. Abel, sin tener la revelación de la ley de Moisés, la estaba cumpliendo porque el Espíritu de Dios estaba en él. En segundo lugar,
Abel no solamente ofreció lo primero, sino que ofreció lo mejor. Abel ofreció lo más gordo entre los primogénitos. Es decir, que Abel utilizó dos filtros para preparar su ofrenda. En primer lugar, separó lo primero. Y en segundo filtro es que de lo primero separó lo mejor. Pero no quedó ahí. Abel ofreció lo primero, Abel ofreció lo mejor y Abel ofreció lo prescrito. Lo prescrito. Abel con su ofrenda estaba rememorando el primer sacrificio en favor de Adán y Eva y profetizando acerca del perfecto y último sacrificio. Abel confió en la palabra de Dios, abrazó una religión según Dios, no según sus intuiciones, no según sus imaginaciones, no según sus gustos. La religión según Dios. Hemos hecho varias distinciones entre ofrendas, hemos relatado cómo era la adoración de Caín, cómo era la adoración de Abel, y eran muy diferentes, pero la verdadera diferencia entre la adoración de Abel y la adoración de Caín no la encontramos revelada en Génesis 4, la encontramos revelada en Hebreos 11. Dice el versículo 4 de Hebreos 11, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue la diferencia principal? La diferencia por encima de todas entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. La fe. Por la fe. ¿Y qué es la fe? El Señor es tan bueno que hasta nos da la definición de la fe en el mismo capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la verdadera adoración, la verdadera religión, la verdadera espiritualidad es aquella que está confiada y pone su confianza en la provisión divina, en la promesa de Dios. Y está convencida de que la realidad espiritual que Dios revela en las Escrituras es la verdadera realidad espiritual. Lees la Biblia y dices, sí, es así. Es una convicción espiritual que Dios nos da por el don de la fe. Y otro lee la Biblia y dice, ¿qué están diciendo? Me vuelvo al camino de Caín. Abel, por medio de su ofrenda, estaba expresando su fe en Dios y su fe en la provisión de un mediador que por su sangre cubriría su pecado. Abel nos estaba diciendo que él no era el hijo esperado. Él estaba esperando también ese hijo, en el cual Dios, por el medio del cual Dios pisaría la cabeza de la serpiente. Hebreos 12:24 dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto y su sangre rociada habla mejor que la de Abel. Y a modo de conclusión, es cierto, nos hemos quedado un poco en shock, ¿no?, con este capítulo 4 de Génesis. Dice, bueno, si Génesis 3 era malo, Génesis 4 es peor tal vez. Pero fijaros qué bondadoso es el Señor, que tanto hacia el final de Génesis como al final de Génesis 3 como al final de Génesis 4, Dios nos da buenas noticias. Dios es un Dios de buenas noticias. Dios es un Dios de esperanza. Fijaros, vamos allá al versículo 25 y 26 del capítulo 4. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí tenemos dos maravillosas noticias. En primer lugar, el Señor en su bondad le concede otro bebé a Eva. Había perdido un hijo, pero lo sustituye. Y esa bondad es doble porque ahí sigue viva la simiente
¿sí? La promesa dada se mantiene por ese nuevo hijo que nace. Y en segundo lugar, aunque el relato nos explica que los descendientes de Caín eran pues peor que Caín, era terrible lo que estaban haciendo y cómo estaban viviendo, sucede algo diferente por medio de los descendientes de Set. Y es que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Hay esperanza, siempre hay un remanente, siempre hay ese pueblo fiel que se va a mantener puesto los ojos en el cielo adorando al Señor. Por muchos hijos de Caín que haya, por muchos arrogantes y blasfemos que vayan en contra del pueblo de Dios, siempre va a haber un pueblo de Dios fiel, firme, que va a mirar al Señor y va a invocar el nombre de Jehová cada día de su vida. Es cierto, como dice Apocalipsis 12:4, que el dragón siempre está ahí, esperando a que nazca, ¿verdad?, ese bebé de la mujer para devorarlo. ¿Por qué? Porque Satanás, desde que recibió esa mala noticia, ¿vale? Nosotros recibimos la buena noticia, él recibió la mala noticia de que sería destruido por medio del nacimiento de un bebé que pisaría su cabeza y lo destruiría. Desde ese entonces, él fue persiguiendo todos los nacimientos, pensando, aquí puede nacer, ¡bum!, mato a este bebé. Mató a Abel a través de Caín. Y dijo, bueno, Caín imposible que sea el que me va a destruir a mí, es uno de mis aliados. Pero el Señor se guardó otro hijo que iba a nacer de Eva, del cual vendría la promesa. Este fue Set. Y es emocionante, ahora que estamos cerca de las épocas navideñas, cuando empiezas a leer las genealogías, ¿no?, y aprendes tanto de la historia, ¿no?, de la redención a través de las genealogías. Y vamos a Lucas 3:38 y nos encontramos hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y dices, claro, no era Caín, no era Abel, era Set, pero Satanás no lo sabía. Siempre gana el Señor, siempre gana. La fe de Abel era la misma fe que la de Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdadera adoración que Dios acepta es aquella que pone su fe en el sacrificio aceptado por Dios mismo. La adoración de Abel fue aceptada porque puso su fe y esperanza en la excelencia de Cristo, no en su excelencia. Y es por causa de la excelencia de Cristo que su sacrificio es perfecto, que su sacrificio es único, que su sacrificio es para siempre. Y nosotros cuando adoramos, tenemos que adorar en nombre de Cristo, por los méritos de Cristo y por la obra de la cruz. Siempre estaremos toda la eternidad adorando al Señor Jesucristo, aquel que aún tiene las marcas de los clavos. Y le adoraremos por esas marcas también, porque Él es digno, porque Él fue inmolado. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos tanto por tu Hijo Jesús. No venimos aquí para hablar de nuestras excelencias, porque no las tenemos. No venimos aquí a hablar de nuestro gran nombre, pues tampoco lo tenemos. Venimos a hablar del maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Él sí que es digno, Él sí que es glorioso, tu amado Hijo, Señor. Lo alabamos, lo reverenciamos, lo exaltamos porque es lo que a ti te agrada. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón para comprender tu palabra, Señor, y para ponerla por obra y adorarte, Señor, de una forma diferente. Adorarte desde el corazón, adorarte en espíritu y en verdad. Adorarte, Señor, con fe, por medio de Jesús. Y es en su nombre que te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.